Shalom a todos. Bienvenidos en esta tarde a adorar a nuestro Padre Celestial y a Raíces de la Fe. Nos regocijamos en la presencia del Eterno y estamos muy agradecidos de que Él esté con nosotros siempre. Cantamos hace un rato un salmo, una canción moderna de adoración que está preciosa, donde nosotros tenemos la convicción que Dios está siempre con nosotros, que en los momentos más difíciles, que a veces es cuando el ser humano duda de que si Dios está o no está, porque tendemos a medir de que si la presencia está con nosotros debido a que estamos pasando una prueba, pero en esos momentos es cuando realmente podemos confirmar de que el Eterno está con nosotros. Amén. No por el nivel de victoria que tengamos, pero por la fidelidad de Dios, que aunque a veces no se deja ver en ese mismo momento, eventualmente, poquito tiempo después, veremos el fruto de su presencia en nuestra vida. Pero tenemos que ser pacientes. Hoy nos regocijamos, hermanos, de estar aquí con ustedes compartiendo. Bienvenidos sean ustedes, los que nos miran al otro lado de esa cámara. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe aquí en Irving, Texas, y les damos la bienvenida a ustedes también diciéndoles Shabbat Shalom. Y ya listos para estudiar la porción de esta semana que es Kitetse o Kiteitse, como algunos pronuncian, Kiteitse, que significa cuando salgas, cuando vayas a la guerra o cuando salgas a la guerra. O sea, nada más en esa pequeña frase, cuando salgas, se llama la porción, y como subtítulo le hemos puesto discerniendo el hijo obediente del hijo rebelde. Hoy estamos discerniendo el hijo obediente del hijo rebelde. Y es bien interesante porque en esta porción se pueden estudiar diferentes aspectos. Hay 74 leyes que se estudian en esta porción. Es una de las porciones más extensas y las que prescriben más mandamientos. Hay un total, si no mal recuerdo, 27 mandamientos positivos y el resto, 47, son lo que se llama prohibitivos. No negativos, sino prohibitivos. Pero en sí presentan una gama de diferentes leyes que nos ayudan a estructurarnos socialmente, cómo trabajar en cuestiones de matrimonio, cómo tener ética, cómo en cuestiones de trabajo, en situaciones laborales, a mantener un corazón abierto para dispensarle benevolencia a la gente pobre, a la gente necesitada, a no ser nada más, digamos, envueltos en nuestras propias necesidades. Por ejemplo, el que cultiva sus propios terrenos, que recuerde de que hay gente hambrienta, que recuerde que hay gente religiosa, que recuerde de que hay extranjeros, viajeros que pasan por los caminos y van con hambre, que hay gente pobre que puede necesitar de alguno de esos frutos que ellos están sembrando, y nos pone en conexión con el corazón de Dios en esta área. Entonces, ¿por qué es importante esta porción? Creo que todas las porciones bíblicas son importantes, pero hay algunas que nos presentan con estos manjares de principios fundamentales de fe, porque son manjares al espíritu. El espíritu come de estas prescripciones, se alimenta respirando, consumiendo el corazón de Dios en este sentido de la palabra. Es decir, la voluntad de Dios está en estos versículos que nos dejan ver de que Dios tiene un corazón no solamente para los hijos, no solamente para los que obedecen, no solamente para el nacional, pero para el extranjero, para el pobre, para el destituido, para las personas que son inclusive diferentes a lo que nosotros creemos. Hay un respeto, hay una manera de aproximar a personas que son completamente diferentes a lo que nosotros creemos en referencia al Dios. Pero Dios, aún sabiendo que hay personas diferentes, Él prescribe leyes que permiten de que esa individualidad o que esa humanidad de esas personas también sea respetada. Y eso es muy importante reconocerlo. Entonces, discerniendo el hijo obediente del hijo rebelde. Podríamos empezar diciendo,
de que el obedecer todas estas leyes que aparecen en la Torah nos hace obedientes, pero también es con el nivel de misericordia, de gracia, con el nivel de benevolencia que nosotros aplicamos la ley, porque hay mucha gente que se da la tarea de cumplir la ley exactamente como está escrita. Pero los sabios nos enseñan de que una ley sin corazón de gracia, sin la misericordia eterna del Eterno, tiende a ser una ley insípida y una ley que prácticamente quebranta y no enseña, no motiva, no levanta, no vivifica. Volvamos a decir eso. Una ley sin misericordia quebranta, rompe, destruye, no levanta, no hace que la persona discierna la verdad, que discierna la maldad de la justicia o la justicia de la maldad y prácticamente no vivifica. Por eso es que tenemos que aplicar todo lo que aprendemos en referencia a la voluntad de Dios con ese punto importante que es su gracia. Y esa gracia la podemos realmente aplicar en nuestra vida a través de Yeshua, el Mesías, el Hijo del Eterno, que vino para que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Es decir, Él vino para vivificarnos, para revivirnos, porque caminamos en muerte de pecados y faltas, pero ahora en Yeshua nos vivificamos en la propia vida. A ver si me explico. Mucha gente está viva, pero está en pecados, está en delitos. Por lo tanto, caminan en muerte espiritual. Pero Yeshua vino para que desde este momento de la vida natural empezamos a vivir una vida revivificada, una vida que tenga vida en abundancia. Amén. Ok, pues vamos a seguir adelante. De la Torah estudiaremos de Deuteronomio en el capítulo 21, 10 al 25, 19. Profetas Isaías 54, 1 al 10. Y Pacto Renovado, es decir, Nuevo Testamento, Mateo 24, 29 al 42. Esa es la estructura como está prescrita, pero hay algunas otras escrituras que vamos a estar viendo. Y nuevamente, repito, el nombre de esta porción o de este mensaje es Kitetse, cuando salgas, y estamos tratando de discernir en este día el hijo obediente del hijo rebelde. Kitetse es la porción número 6 del libro de Deuteronomio, Baruch Hashem. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Somos una congregación mesiánica y nos agradamos, nos regocijamos en alabar a nuestro Padre Celestial, regocijarnos en la salvación de Yeshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente, y por cual, o quien es, mejor dicho, la única opción de salvación de acuerdo a la voluntad del Padre. En el libro de Deuteronomio hay un total de 200 mandamientos. Kitetse es la porción número 49. Es también la sexta porción, como dijimos, del libro de Deuteronomio, y hay un total de 11 porciones en Deuteronomio. En esta porción, nada más de Kitetse, hay 74 mandamientos, ya lo mencionamos, 27 performativos y 47 prohibitivos. Y para establecer este mensaje, pues estamos extrayendo algunas cositas de Torah Insights y también de los frutos de Sion, que son en las porciones de la Torah de esta website o página en el internet. Vamos a hacer la oración para bendecir a aquel que nos ha permitido aprender de su Torah. Berechut et Adonai HaMevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito sea Adonai, dador de su Torah. Amén. Gracias, hermano. Vamos hacia adelante. En Deuteronomio 21, 10 en adelante, comenzamos esta porción que dice, cuando salgas, o podríamos decir, al salir a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Dios
te los entregue, es decir, te dé la victoria ante el enemigo y tomes prisioneros y veas entre los prisioneros una mujer que te parezca bien. En otras traducciones dice una mujer bella que te traiga y te sientes atraído por ella y quieras que ella sea tu esposa. La traerás a tu casa donde se afeitará la cabeza, se cortará las uñas y se quitará la ropa de prisión. Recuerde de que estamos hablando en el contexto antiguo, esto es hace 3.500 años. Por lo tanto, Dios está prescribiendo leyes que tienen que ver con el diario vivir de ellos, cómo se vivía en aquel tiempo. Estas eran las tradiciones, que estas cosas se hacían como un entendimiento que una persona sabía el contexto de su realidad, su pueblo había sido vencido, por lo tanto, si ella era llevada cautiva para la casa de un hombre, de esos que le vencieron a su pueblo, y ahora ella va a pasar a ser una esclava o una mujer que esta persona está pretendiendo hacerla su mujer, se tiene que cortar el cabello, se tiene que cortar las uñas, se tiene que limpiar, pasar un proceso de limpieza física que conlleva a decir que está llevando un proceso de purificación ritual externa. Ahí se quedará en su casa llorando a su padre y a su madre durante un mes completo, después de lo cual podrás entrar para tener relaciones íntimas con ellas y ser su marido, y ella será tu mujer. Si pierdes el interés en ella, la dejarás ir a donde quiera, pero no podrás venderla por dinero ni tratarla como esclava porque la humillaste. Es decir, ya tuviste relaciones con ella. Ella ha dejado de ser esa virgen, por lo tanto, le va a ser ya difícil a esa mujer en aquella antigüedad, hace 3.500 años, le iba a ser imposible, ¿verdad?, conseguirse un varón que la mirara como una mujer, ¿verdad?, apta para un matrimonio, porque se creía, ¿verdad?, se establecían estos límites de purificación o de pureza, y esto la ponía en desventaja. Por lo tanto, Dios dice, la tienes que dejar libre. Ella puede hacer, si la estás dejando ir libre, no puedes tener control sobre ella. Es decir, punto y aparte, ya su vida es la vida de ella y la tuya va a ser tu vida. No tienes control ya de esa situación porque la has humillado. Entonces, mire, vamos a ver esto de diferentes vistas. Yo sé de que hemos estudiado esto en diferentes formas a través de los años, pero vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La Torah por medio de Moshe nos enseña que Adonai desea que toda mujer sea tratada con dignidad y respeto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En nuestros días, eso es mucho más válido que nunca. ¿Okay? Hay leyes que se han establecido que defienden a la mujer. Ya sea esta hija dentro del pacto o sea de las naciones. Sea que la persona sea una persona que observa la Torah, que ha aceptado a Yeshua HaMashiach como su Señor, ¿verdad? Y que ha jurado a través de Yeshua servir al Padre Celestial, que Dios desea que una mujer sea valorada. Lo dice Proverbios 31. Es exactamente la prescripción de cómo Dios quiere que el hombre creyente vea a la mujer que está llamando a ser su esposa, que está llamando a ser la madre de sus hijos, especialmente si es una mujer, ¿verdad?, de que se somete a la voluntad de Dios, que es obediente y que es una buena esposa. Hay que reconocerla por todo lo que ella hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante, porque la mujer es la maestra de los hijos, la mujer es la reina de su casa, la mujer es la que pone ese acento de pureza y de paz y de tranquilidad en el hogar, ¿okay? La que pone el acento de delicadeza, la que pone, como dicen en inglés, el spice, el sabor en la casa. Aunque sea, dice, una cautiva de guerra, tiene que tener derechos. Derechos a la justicia, porque Hashem es un Dios justo. Dios no va a tener, como en muchas, todavía hoy en día hay religiones que creen que son religiones basadas en el original judaísmo, ¿ok? De que se creen de que el hombre tiene superioridad en el sentido de más derecho que la mujer. No se trata de tener más derecho.
Es más, el hombre es llamado a ejercer la justicia de Dios, la rectitud que establece la Torah, para que en reciprocidad de ejercer esa justicia también él reciba lo mejor que pueda recibir de parte de su compañera. Es obvio que en el contexto de este pasaje que habla de una mujer que este soldado está escogiendo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una situación de guerra, donde este ejército venció al enemigo del pueblo de Dios y ahora tomaron cautivos, ¿verdad? Y este hombre encuentra una mujer que podría decir, esta podría ser una mujer apta para ser mi esposa, ¿ok? Pero ahora dice que, o sea, que queremos clarificar que no se está hablando de una mujer, o que es obvio que el contexto de este pasaje no está hablando de una mujer que es culpable de crímenes, que no es una mujer que tenga culpas, no es una mujer que tenga, digamos, otros obstáculos para que la puedan hacerla ver como una mujer apta. Entonces está hablando de que es simplemente una mujer que fue tomada de las líneas de aquel pueblo que fue vencido y ahora es traída como cautiva, y este hombre la escoge para que sea su posible compañera, pero tiene que permitirle que esa mujer ejerza su derecho a tener un proceso de depuración, no depuración, tal vez no es la mejor palabra, pero que tenga un tiempo para que ella pueda lutarse por sus seres queridos que perdieron la vida, o la separación que ella ha sufrido de sus padres o de su casa, para que pueda estar apta y poder conllevar una vida de matrimonio con esa persona. Sabemos que los tiempos han cambiado, hermanos. Nosotros sabemos que los tiempos han cambiado. Hay países que tienen leyes, por ejemplo, que defienden a las mujeres y que están bien establecidas, como los Estados Unidos de Norteamérica. Ningún otro país en el mundo representa a la mujer como se representa acá, en los Estados Unidos. Y eso todavía no es garantía de que todas las mujeres reciban ese nivel de justicia y de respeto. Ustedes y yo lo hemos visto diariamente. Hay noticias que son espeluznantes, son noticias que uno se queda pasmado, se queda asustado viendo cómo hay tanta injusticia, hay tanta agresividad, tanta violencia, especialmente en contra de las mujeres. Pero hay leyes que si esa persona que es un agresor es encontrado por la ley, es alcanzado por la ley, esa persona va a recibir el peso. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de necesariamente de que todos nosotros tenemos que hacer, de cierta manera, un ojo que acepte de que en las noticias se miren en el diario vivir situaciones de abuso, situaciones de agresividad, situaciones de violencia. Y muchas personas podrían tomarlo de esa manera, porque como lo miran a diario en las noticias, podrían decirte que es algo natural que se dé en la sociedad. Puede ser que muchos perciban de que es algo natural, pero no debe ser natural. Puede ser que se dé, pero eso no es natural. No es el trato que se debe de llevar en un hogar. No es el trato que se debe de llevar a cabo en una sociedad responsable. Es algo que sucede como un caos que surge de la falta de principios, de la falta de entendimiento de lo que Dios quiere para el ser humano. Vuelvo y repito, la carencia del respeto al derecho de la mujer. Estamos hablando dentro de la estructura adecuada de lo que habla la palabra del Eterno, ¿ok? Porque hay muchas personas que han sacado de proporciones el derecho de la mujer. Hay muchas personas que ahora piensan de que la mujer tiene más derechos que los hombres, y no es así. La Torah o la palabra de Dios jamás ha establecido eso, en ningún momento, porque eso sería la violación misma a su propia ley. Dios lo que quiere es que haya un balance, donde el hombre ocupe el espacio y el lugar que Dios ha prescrito para él, y que la mujer también ocupe el espacio y el lugar que él ha prescrito para ella. Es decir, donde ambos sean
cónyuges, donde ambos sean ayuda recíproca y donde ambos puedan llevar a cabo la visión que Dios nos ha prescrito como una humanidad que quiere manifestar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, pero todavía existen países donde la mujer todavía se le trata como ciudadano sin derechos y con mucho menosprecio. Basta ver hacia las otras partes del mundo donde hay un acento por este tipo de comportamientos. ¿Y qué trae entonces el abuso a los derechos femeninos? Trae obviamente sufrimiento. Trae que los hijos crezcan en un ambiente donde la compulsividad y la de agresión está presente todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que los hijos crezcan en sufrimiento también, crezcan en temor, crezcan albergando enojos, animosidades en contra de la figura paterna. Algunos son traumados hasta el punto de empezar a distorsionar la imagen de Dios en ellos y la imagen del hombre en ellos porque han sido traumados y eso afecta la imagen del hombre en ellos. Empiezan a asociar ese sufrimiento con el sufrimiento de la madre y por lo tanto se empieza a distorsionar el carácter del hombre en el muchachito varón y también el carácter femenino en la muchachita mujer, los cuales el uno empieza a tomar tendencias más femeninas y donde las niñas empiezan a adoptar tendencias más masculinas, es lo que viene a ser la distorsión del carácter correcto que Dios ha definido para cada uno de los géneros. Muchas personas tendrán mucho problema con esta aseveración, pero todos los expertos están de acuerdo donde esto sucede muy a menudo en los hogares. Porque hay una distorsión de lo que debe de ser lo correcto, de lo que debe de ser el carácter recto, el carácter en justicia, el carácter en balance de un hombre. En un contexto de conquista, por ejemplo, vamos a ponerlo ahora, no hablando de la violencia, hermanos, vamos a hablar en el contexto de una conquista como usted, un varón que está conquistando a una mujer o que está enamorado o que está buscando una pareja, o igualmente de la mujer hacia el varón que está interesada en buscar pareja, que está interesada, está en ya edad de casarse. Cuando un varón viene a enamorar a una dama, en una sociedad tan mixta como la de los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay gente de todas partes del mundo, cuando esa persona sale a la sociedad de allá afuera, usted sabe contar con gente de todas partes del mundo, con diferentes tipos de criterios, diferentes tipos de educación, diferentes extractos, diferentes niveles educacionales, diferentes perspectivas de vida, entrenamientos, filosofías, inclusive sociopolíticas, todas esas cosas tienen que ver hoy en día mucho. Y le voy a poner un ejemplo. Vuelvan a ver acá. No sé si ustedes han visto en estos últimos 2 o 3 años cómo muchas personas se han entrevistado, donde yo he visto de que hay gente que dice que se han divorciado de sus esposos o esposas porque el esposo desarrolló o de repente empezó a demostrar que tenía tendencias políticas más republicanas y que uno se divorció de la esposa porque ella demostró tener tendencias políticas más demócratas. Entonces, aquí usted está viendo un ejemplo claro de cómo, de la manera que usted cree, va a traer polaridad, va a traer diferencias, va a traer o crear separaciones en medio de dos cónyuges. Si la manera de como uno piensa, cómo uno cree, cómo uno interpreta la palabra de Dios, cómo uno interpreta la vida, cómo uno
interpreta su propia cultura o la quiere ejercer, va a ser la razón de que una persona después se distancie de usted. ¿No cree que es importante considerar primero con quién usted se va a casar? ¿Con quién usted quiere formar una familia? ¿Con quién usted desea establecer una familia? Es decir, crear hijos, traer hijos al mundo. Porque hoy en día la gente está saltando inmediatamente a relaciones. Hoy en día mucha gente salta a relaciones y está profetizado que en los últimos días la gente se va a estar dando en casamiento, en casamiento, en casamiento. Es decir, acostándose, teniendo relaciones. No solamente significa casarse oficialmente bajo una jupa o en una iglesia o sinagoga o tener una función oficial, pero también en circunstancias como hoy lo permite la vida, de que mucha gente simplemente se juntan y ya, forman una pareja, sin esperar o establecer ningún tipo de expectativa. Entonces, ¿es sano eso? La pregunta es sano eso? ¿Será bueno eso? Establecer relaciones sin ninguna expectativa. Como muchas personas hoy utilizan aquel criterio que dicen amigos con beneficios. Y después después de simplemente vivir un tiempo como amigos con beneficios, es decir, tener un acuerdo de tener simplemente relaciones íntimas y ya, no tener ningún compromiso, pero de repente se deciden tener una vida, ¿verdad?, de pareja, pero no establecen ningún tipo de perímetros, parámetros, expectativas, no, ningún tipo de planes. Por lo tanto, es una función sin ningún tipo de rumbo, y eso es peligroso. Entonces, hoy en día en los Estados Unidos hay gente de todas partes del mundo y todo el mundo asume que la atracción física, vuelvo y repito, todo el mundo asume que la atracción física es importante, que la persona tenga economía, o sea, que sea solvente económicamente, que tenga ya su casa, que tenga un vehículo, que tenga un trabajo bueno, eso es suficiente. Que pueda pagarse sus necesidades, eso es suficiente. Que la persona pueda ejercer responsabilidad pagando sus cuentas. Que la persona pueda ser capaz de suplirle los gustos a su esposa. O que el hombre, en ciertos casos, deje de ser el que provea y que porque la mujer tenga un mejor trabajo, entonces de que él sea el que decida hacer las funciones del amo de casa. Si el arreglo está bien entendido, pues no debería haber problemas sobre eso. Pero cuando la función del hombre empieza a padecer golpes y denigración de la imagen que Dios lo ha llamado a hacer, porque simplemente su esposa tiene mejor salario que él, entonces, y a él no se le respeta dentro de esa imagen que Dios establece en la Torah, entonces hay un problema, porque se están invirtiendo los roles y ahí es donde empieza a haber caos. Es importante que entendamos esto. Es importantísimo que entendamos esto, porque hay mucho de esto que se está dando en la sociedad y es una distorsión completa, no solamente de la voluntad de Dios, pero los efectos se están viendo en la sociedad. Los efectos se están viendo en la sociedad. Dice, donde hay gente de todas partes del mundo y por ende diferentes culturas, tradiciones, todos debemos considerar esperar tiempo suficiente en las relaciones. Conocer bien a la pareja, tenemos que conocernos, porque de ahí de hablar, de conocerse, de darse tiempo, uno puede establecer las pautas de cómo se va a requerir una relación. Lograr acoplarse, hermanos. Lograr acoplarse es algo que hoy necesitamos. Adaptarse a la otra persona, adaptarse uno al otro, para evitar arrastrar al cónyuge a cosas que le parezcan después estar cautivo. Es decir, hay gente que dice que me ahogo estar en esta relación. ¿Pero por qué te estás ahogando?
ahora la relación cuando al principio no hubo queja. Le pongo otro ejemplo. Hay personas que se celan demasiado desde el principio. Y al principio les parece eso a las personas bien nice. Les parece, como dicen en inglés, cute. Les parece bien hermoso que la persona sienta celo, o sea, lo cele a uno. Pero eso después, con el tiempo, se puede volver algo destructivo cuando se sale fuera de control. La persona tiene que aprender a ver estos síntomas y poder practicar acerca de ellos. ¿Por qué? Porque hay diferentes entrenamientos, hay diferentes costumbres. Entonces las personas tienen que conocerse y conocerse no significa que usted sepa algo de alguien. Usted no puede conocer, cuando hablamos en el término de la palabra conocer, no estoy hablando de que usted tenga conocimiento intelectual de cómo una persona piensa. Conocerse significa tener ese conocimiento intelectual de cómo una persona piensa, porque se lo ha dicho, pero que usted también lo ha aprendido a observar. Y lo más importante, lo ha aprendido a anticipar, porque ya sabe cómo es la persona. Y lo último, que es mucho más importante, que es el nivel más alto, que usted lo haya aprendido a aceptar. Y cuando digo aceptar, no es superficialmente, que lo haya aprendido a reconocer de que esa posiblemente es su forte, es una parte fuerte de su carácter positiva o es una parte débil de su carácter que es negativo, pero en ambas situaciones usted acepta a esa persona con sus pros y sus contras. Eso es conocer a su pareja, que usted acepte sus debilidades, que usted acepte esa parte que posiblemente no le gusta mucho a usted, pero si usted lo aceptó, usted está haciendo trascender su relación, porque sabe que realmente nadie puede ser perfecto en este mundo. Tan perfecto que sea exactamente como cuando usted mete una llave dentro del ojo de la llave y que cabe perfecta. Nadie es así, a perfección. Los caracteres de la gente son completamente, a través del tiempo, especialmente nosotros cambiamos. Y eso de lo que se trata también de entender lo que es una relación. Nosotros estudiamos la Torah desde su punto de vista antiguo, en su contexto antiguo. Aquí habla de una guerra, donde hay dos campos. El pueblo de Dios que va a pelear ante los enemigos. O sea, acuérdense que están a punto de entrar a la tierra prometida. Estos son los últimos tiempos, los últimos días, antes de que estamos en el libro de Deuteronomio, antes que ellos entren a la conquista. Y después el siguiente libro, que es el libro de Josué, nos enseña cómo esa conquista se lleva a cabo. Entonces, Dios les está prescribiendo leyes que anticipan cuando ellos se confronten al pueblo y que posiblemente Dios les está abriendo un poquito de campo al soldado que sabe que va a estar mucho tiempo en guerra, al soldado que no es casado, al soldado que es soltero y que de repente ahí en el campo de guerra, una vez que haya vencido al pueblo enemigo, puede ser que traigan cautivos y dentro de esos cautivos hay una mujer que si él se enamora, Dios les está abriendo una especie de... No les está diciendo, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Acuérdense que Dios no quiere que los hijos de Israel se mezclen con otra gente. ¿Estamos entendiendo? Dios no quiere de que una persona que ha vivido toda la vida en la iglesia se case con una mujer mundana. Que una mujer que ha vivido toda la vida bajo la presencia de Dios se va a ir a casarse con un hombre mundano. ¿Por qué? Porque son dos personas con completamente circunstancias de vida opuestas. Y es muy posible que no se puedan comprender. Se pueden atraer, se pueden enamorar, puede haber un atractivo físico, inclusive de algunas maneras de pensar. Pero en la ejecución del diario de vivir van a encontrarse grandes dilemas de diferencia. ¿Por qué? Porque son dos caminos de vida diferentes. Uno está regido por la voluntad de Dios y el otro está regido por la voluntad del mundo. Son completamente diferentes. Uno no tiene compatibilidad con el otro. Y eso es lo que
queremos extraer de esta enseñanza hoy? Está hablando de guerra, pero cuando salimos al mundo, estamos como quien dice confrontándonos con una guerra, donde el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que pelear continuamente contra esas tendencias que nos quieren hacer que vivamos conforme a los preceptos del mundo, que aceptemos la cultura popular, que aceptemos que en el trabajo tienen esta manera de ver, tienen esta manera de hablar, tienen esta manera de hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que vivir y tendemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es un conflicto. Por lo tanto, tenemos que diferenciar de que si hay en ese campamento del mundo una persona que te atrae, en el caso de los solteros, que están en tiempos de matrimonio y andan buscando a alguien, que se den el tiempo. Porque es mejor invertir 2 años de tu vida llegando a conocer a alguien que después pasar toda una vida lamentando que iniciaste una familia y que tus hijos se desvirtuaron porque no quisiste tomar tiempo para conocer a esa persona. Te apuraste por la atracción física y creaste esta amargura en tu vida. Y se amargaron los hijos, se amargaron los nietos y a veces vienen las maldiciones generacionales porque nadie quiso o no trató de buscar a la persona correcta para caminar juntos. ¿Podrán caminar 2 personas juntas si están en desacuerdo? No, no deben de caminar juntas si están en desacuerdo. Es mejor que en el tiempo propicio la persona diga, ¿sabes qué? Yo creo que mejor lo vamos a dejar acá porque no somos compatibles. A veces duele. A veces la costumbre, la atracción hace eso materia difícil. Pero hermanos, tenemos que aprender a ser maduros porque de verdad a través del tiempo, a través de años después de posteridad, se pueden beneficiar esa pareja siendo felices, trayendo por lo menos una vida tranquila, opuesto a tener una vida de destrucción, de estar peleando, de estar trayendo caos y que los hijos se malogren. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Eso es una verdad. Eso es una verdad bíblica que tenemos que considerar. Por ejemplo, tenemos que acoplarnos, adaptarse uno al otro. Lo que dije anteriormente, que se acepte, porque si usted no acepta algo, mire, si a usted no le gusta algo, en cosas sencillas, si a usted no le gusta cómo se viste, cómo elige el tipo de boda que su pareja elige, es mejor que nadie tiene derecho a tratar de cambiar a la otra persona. Si a usted no le gusta a la persona desde el principio, es mejor que se aleje. Pero no trate de criticarla, que no me gusta qué es lo que elige, no me gusta esto, no me gusta aquí. No trate de cambiar a nadie de esa manera. No aborde, no debemos de abordar a nuestra pareja de esa manera. Tenemos que tener un nivel de sensibilidad. Y hablo de esto porque, mire, el cambio de una persona tiene que venir desde adentro, no por fuerzas exteriores. Por eso nos da el ejemplo el Eterno en la Torá. Le dice, ¿sabes qué? Cuando introduzcas a esa mujer, decidas tomarla como esposa, le tienes que dar tiempo. Y el raparle la cabeza era un símbolo, primeramente para que se recordara el pueblo de Dios, el hombre, el soldado del pueblo de Israel, de que esa persona es una persona que la trajiste de otro pueblo, no es de tu pueblo. ¿Ok? Para la persona, la mujer, recordarle que ella está en este proceso de que ella puede aceptar o no va a aceptar ese arreglo. Le mandan a cortar las uñas, es decir, de que haya una completa separación de todas sus tradiciones con ese pueblo donde ella vivía, y le está marcando de que te están dando un nuevo comienzo. No es un simbolismo de, no, tú tienes que tener conciencia que eres una cautiva, no.
Tú no traes a una persona y tienes las intenciones de que sea tu esposa si la vas a empezar a denigrar. No era un procedimiento para denigrar a la mujer. Era un procedimiento al contrario para decirle, se te está dando una nueva oportunidad de vida, que reanudes tu vida. Entonces cualquiera puede decir, pero ¿de qué oportunidad de vida puede ser que te traigan porque fuiste víctima, tu pueblo llegó a guerra, fuiste traída como cautiva? Exactamente, te está reivindicando. No vas a ser cautiva más, vas a ser una esposa. Si la acepta, amén. Si no lo aceptaba, también, amén. Es decir, que Dios lo que quería era respetar ese derecho a esa mujer. ¿Cuántos dicen amén si me están entendiendo? Amén. Era respetar la dignidad y la integridad de esa persona. ¿Estamos entendiendo? Muchas personas miran lo contrario, miran de que está siendo denigrada al raparle la cabeza, al cortarle las uñas, al limpiarla. Le dice que hasta le cambian las vestiduras. ¿Para qué? Para que se parezca más al pueblo de Israel. Las costumbres del pueblo, del hombre que la está queriendo tomar como esposa. En otras palabras, este proceso de 30 días posiblemente se pudo haber extendido a más tiempo, porque la meta principal es que esa mujer se convierta al pueblo de Israel, se convierta al Dios del pueblo de Israel. Esa es la meta. No es que simplemente tenga un cambio externo. La gente podemos cambiar externamente. Cuando empezamos a vivir la vida en el judeocristianismo, en el mesianismo, cristianismo, como usted le quiere llamar, la persona de fe no llega a la fe completa en ese mismo momento que acepta al Señor, sino que hay un proceso. Podemos empezar a cambiar nuestra forma de ser por fuera, pero el proceso interno toma tiempo. Pero eso es lo que está hablando acá la Torá. Nos está dando esos 30 días que habla de que a esa persona se le dé un tiempo de preparación, un tiempo de establecer conciencia, venir a paz, establecer una separación de lo que hacía antes. Es simplemente un ejemplo. Puede haber tomado más tiempo, pero en última instancia lo que se desea es que cambie su corazón, que cambie el corazón, que se adapte a su nueva vida. Mire, otra ley que destaca en esta porción es de respetar los derechos del primogénito. Y entonces usted dirá, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos estudiando? Bueno, sencillamente, si a la mujer que se le daba el divorcio, como dice ahí, porque definitivamente el hombre encontró algo que no le gustó. ¿Qué significa eso cuando la Torá te dice que el hombre encontró algo indecente en la mujer? Significa que no era virgen. ¿Okay? O que simplemente no le gustó después que tuvo una relación con ella, o simplemente la quiso usar. Por eso es que Dios establece esta ley, porque no quiere que nadie abuse del derecho de la mujer. Si era de que la quiso simplemente aprovecharse, porque se quiso hacer de ella, entonces Dios dice, si la repudias después de haber tenido tu noche de nupcias o tu nupcias con ella, y ya no la quieres más, tú la vas a dejar libre y no puedes tener control sobre ella. No la puedes hacer esclava, no la puedes vender como esclava, no la puedes prostituir. Es decir, la tienes que respetar, tienes que respetar su dignidad. Y entonces, al divorciarla, si ella sale embarazada, ese hijo, porque ella fue su esposa legítima, ese hijo, ¿okay?, tiene el derecho de recibir el derecho de primogenitura. Aunque él se vuelva a casar con una segunda mujer y ahora sea feliz, el hombre encontró la mujer de su vida, no importa. Los hijos de esa segunda esposa, lo que Dios está estableciendo acá es que por ella ser una mujer divorciada, tú no le vas a disminuir a su hijo, sino que le vas a dar el título que le corresponde de primogénito por ser el primer hijo de tus fuerzas. Entonces, el hijo de una primera esposa, aunque ya divorciada, tiene derecho a que su hijo sea reconocido como primero. Ojo, es importante entender que cuando la Torá dice mujer, se refiere a una esposa, es decir, oficialmente y legalmente, y no a una concubina, ya sea concubina libre o esclava. ¿Okay? La concubina no tiene un estatus legal, ¿ok?, ni la esclava tiene un estatus legal, que tiene que ser el hijo de una esposa.
Un hijo rebelde es una grave preocupación. ¿Por qué decimos en esta porción habla del hijo rebelde y contumaz? ¿Por qué habla de eso? Anteriormente empecé a decir de que cuando había una discrepancia en los caracteres de los dos cónyuges y empezaban a pelear, los hijos crecen viendo ese caos y entonces los hijos se desvirtúan su carácter y empiezan a crear ese carácter rebelde. Usted lo mira y lo vuelve a ver y lo sigue viendo en nuestra sociedad. Hijos que vienen de abuso, de violencia, se crean abusando, vuelven a ser abusadores. Por lo tanto, un hijo rebelde es el producto de una relación caótica. Y es una grave preocupación, no solamente hace 3.500 años, pero también en nuestra sociedad hoy, 3.500 años después. Y se dice de que a estos hijos se les tenía que castigar severamente, ¿verdad? Llevándolos a los líderes del pueblo para que fueran castigados, para que hubiera veredicto sobre ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Por dañar la honra de sus padres, por dañar, ¿verdad?, a la comunidad, por tener este tipo de actitudes. Entonces, ahora vamos a empezar a entrar para dónde vamos con esto, porque tenemos que establecer un fundamento. Los religiosos opositores de Yeshua, por ejemplo, en el tiempo de Yeshua, que fue hace 2.000 años, 1.500 años después que se prescribió la Torá, los religiosos opositores a Yeshua siempre desearon verle como una persona ilegítima y digna. Ustedes saben que siempre le acusaron de muchas cosas que él no merecía. No le reconocieron su autoridad, el ser el hijo enviado, no se lo reconocieron, el ser el hijo, que era un título. No era tanto que Dios no tiene hijos, Dios no tiene hijos. Bueno, la misma palabra nos dice en varias ocasiones los profetas de que aquí estaba un ser que parecía el hijo del hombre, parecía el hijo de Dios. Nos habla en Job que Dios se reunió con sus hijos, refiriéndose a los ángeles. El hijo de Dios es un título, ya lo hemos enseñado muchas veces. El enviado es otro título, el Mashiach, el Shiloh o Shiloh, ¿ok? Esos son títulos. E increparon, no le aceptaron que ser el hijo, no le aceptaron ser el enviado, e increparon hasta en contra de su origen. De que si de dónde venía, de que si valía la pena el origen de él, vendrá algo bueno de allá de Nazaret, ¿verdad? Y que inclusive que si era un hijo ilegítimo. Dudaron hasta que si era judío. Y aquí miramos algunas de esas diferentes cosas que se hablaron a través del Nuevo Testamento en los evangelios. Miramos que no había sido educado de acuerdo con sus escuelas. ¿Okay? Es decir, él no creció educándose tradicionalmente como los otros crecían tradicionalmente en las escuelas rabínicas, que no había salido de Judea, es decir, no era de Judá, tú eres de allá, de Galilea, tú eres de Samaria, ¿okay? Que él no era hijo de matrimonio, en otras palabras pusieron en tela de duda de que si era un hijo legítimo, que era un simple hijo de un tectón, un constructor, un labrador de piedras y de madera, un carpintero, que no nació en un lugar de donde venían, ¿verdad?, los profetas. Porque de Nazaret, ¿de dónde salió otro profeta de ahí? Nunca salió otro profeta de Nazaret. ¿Qué era de Nazaret? De Galilea de los gentiles, es decir, Samaria. ¿Podría algo bueno salir de ahí? Un hombre común, hijo de Miriam y Joseph, nuestros vecinos. O sea, denigrando, limitando, minimizando. ¿Quién era Yeshua? Que tomaba vino y que era comilón, fiestero, en otras palabras, e impuro por juntarse con publicanos, con los pobres, enfermos y prostitutas, por no rechazar a los destituidos de la sociedad religiosa de su tiempo. Todas esas cosas las menciona en el Nuevo Testamento. Que no pagaba impuestos y no ayunaba como los religiosos tradicionales. Estas cuestiones las levantaron y por eso Yeshua fue y pagó impuestos. ¿Okay?
cuando se le incorporaron, cuando le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Si al maestro le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué es lo que están increpando ellos? ¿Qué es lo que están tratando de decir? Tú no les enseñas a tus discípulos a ayunar. En otras palabras, tú no eres buen maestro. ¿Estamos entendiendo? Todas estas cosas son maneras de cómo se estaba denigrando perennemente, constantemente, de parte de los religiosos de su tiempo, la figura de Yeshua. Entonces, por ejemplo, Juan 8, 31, 47. Entonces Yeshua dijo a los judeanos o judíos que habían confiado en él, los que estaban siguiéndole a él en ese momento, si obedecen lo que digo, entonces serán realmente mis discípulos. Estos están siguiéndole. No necesariamente son completamente 100% sus discípulos, pero le están siguiendo, van con él detrás de él por las calles, etc. Pero entonces le dice, si ustedes obedecen lo que yo digo, entonces serán realmente mis discípulos. Esto es lo que los va a diferenciar entre si son sinceramente 100% mis discípulos o no. ¿Okay? Él lo está haciendo para que ellos mismos estudien, pero también los está provocando para que salga lo que verdaderamente ellos están buscando, ¿verdad? Lo que ellos, o sea, su verdadero carácter salga. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todas esas palabras, Yeshua las está buscando específicamente porque está provocándolos, para que salga verdaderamente lo que ellos son. Ellos respondieron, somos los descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Eso es verdad o mentira? Esto es lo que le contestaron. Cuando él les dice, y verdaderamente van a ser libres. Le está hablando desde el punto de vista espiritual. Pero ellos le respondieron, somos los descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Está diciendo, ¿estaban contestándole a ellos con verdad o estaban contestando con una mentira? Nosotros entendemos lo que están tratando de decir, pero en el contexto correcto de lo que están diciendo es mentira, porque el pueblo judío fue esclavo de Egipto, fue liberado por Hashem por mano de Moisés, y también fueron llevados, ¿verdad?, esclavos a Babilonia. Por lo tanto, ellos están hablando no con verdad. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con eso de que se les liberará? En otras palabras, están cuestionando. Yeshua le respondió, sí, en verdad les digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ahora los está encarando. Ustedes se están diciendo que verdaderamente son libres, pero aquel que practica el pecado realmente es esclavo del pecado. Entonces ahora les está definiendo que no se está refiriendo a la cautividad física, aunque fueron físicamente cautivos 2 veces ya en la historia, ¿okay? Pero que son esclavos del pecado, que son cautivos del pecado. Ahora bien, un esclavo no permanece con una familia para siempre. ¿Por qué? Desde el punto de vista o el contexto judío, nadie le era permitido mantener a un esclavo más de 6 años, porque en el 7º año se tenía que dejar libre. Es decir, de acuerdo a las leyes judías, ninguna persona podía decir, este es mi esclavo y se va a quedar en mi casa toda la vida. No podía hacer eso, porque eso era romper la ley de Dios y le podía venir maldición a esa familia. Entonces, por eso dice, ahora bien, explica Yeshua, un esclavo no permanece con una familia para siempre. Porque la única manera, de acuerdo a la Torah, que un esclavo se podía quedar en esa familia para siempre, es que le dijera él a su amo, usted me trata muy bien a mí, yo me quiero quedar en su casa para siempre, yo no me quiero ir para ningún lado, yo quiero quedarme siendo su siervo. Y entonces, ¿qué tenía que hacer el amo? ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Yo te acepto en mi casa, pero tenemos que hacer esto legalmente. Tenía que llevarse a su esclavo a la puerta de la casa o a la puerta de las puertas de la entrada de la ciudad, como fuese lo correcto, y le tenía que clavar el oído derecho contra la puerta, para que se entendiera en el pueblo de que no se estaban violando los derechos del esclavo, sino que por voluntad propia se quería quedar su oído a ser el que va a obedecer
las órdenes de su amo de aquí en adelante por su propia voluntad, no porque tenga que pagar una deuda. Por lo tanto, aquí le está explicando eso Yeshua. En otras palabras, yo sé que ningún esclavo no permanece con una familia para siempre, pero un hijo, es decir, cuando un esclavo le dice a su amo, tú me tratas también como un padre, yo me quiero quedar sirviendo toda la vida en tu casa, está pasando de ser un esclavo a ser un hijo de la casa, un hijo adoptivo o un hijo adoptado. Entonces, pero un hijo sí permanece con ella para siempre, puede permanecer con esa familia, pero es por voluntad propia y se tiene que hacer de manera legal. Así que si el hijo los libera, será verdaderamente libres. Si el hijo te libera, verdaderamente eres libre. Si el Hijo de Dios te libera, verdaderamente recibes libertad. En otras palabras, está diciendo, la manera como tú echas para afuera el pecado que te está agobiando la vida es que recibas al Hijo, porque es a través de Él que vas a recibir la misericordia y el perdón del Padre. En otras palabras, le está diciendo, ustedes creen que están obedeciendo la Torah, pero la tienen ajustada a su propia manera de interpretación y por lo tanto la están utilizando pecaminosamente y están pecando, porque la están efectuando inadecuadamente. Pero si escuchan, como le dicen en el verso 31, ¿ok? Si escuchan y obedecen lo que yo les digo, serán verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, van a caer en libertad. Sé que son la descendencia de Abraham. Sin embargo, quieren matarme, porque lo que les digo no les hace ningún bien. O sea, no les beneficia. Lo que les estoy diciendo los está confrontando con su realidad. A la gente no les gusta escuchar. Cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando nos confronta, nos sentimos que nos afecta internamente, que nos acusa y nos sentimos incómodos. Preferimos volver a ver para acá, concentrarnos en hacer otra cosa, porque nos está confrontando. Eso es lo que se dice, traerte convicción. La palabra de Dios tiene ese poder. Cuando nos hace sentir incómodos, es cuando más lo necesitamos escuchar. Sin embargo, quieren matarme por lo que digo, porque lo que les digo no les hace ningún bien. Los trae a convicción, los confronta, los hace sentir incómodos. Yo les digo lo que mi padre me ha mostrado. Ustedes hagan lo que su padre les ha dicho. Yo estoy haciendo lo que Adonai me mandó hacer. Ustedes están haciendo lo que su padre les ha dicho que hagan. Tengo que leer todo esto porque es para que entremos en el contexto de lo que vamos a explicar. Ya vamos a terminar, no va a ser una enseñanza muy larga. Ellos le respondieron, nuestros padres Abraham, nuevamente vuelven a enfatizar que son descendientes de Abraham. Yeshua respondió, sí, son hijos de Abraham. Si son hijos de Abraham, entonces hagan lo que él hizo. ¿Cómo se comportó Abraham? En justicia, en verdad, siguió el camino de Adonai. Nunca le hizo daño a nadie, nunca pretendió matar a nadie. Ahora bien, ¿quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios? Cuando él está diciendo oí de Dios, no está diciendo... O sea, el hebraísmo aquí significa, cuando un judío en aquel tiempo decía, lo que he aprendido del Padre, lo que he aprendido, lo que he oído de Dios es lo que he oído de la Torá. Eso es lo que se ha enseñado de la Torá. Lo que el judío, todo varón judío aprendía cuando dice, yo he oído esto de Dios, es lo que he escuchado de la Torá. Abraham no hizo nada parecido. Es decir, Abraham no se comportó mal. Ustedes hacen lo que hace su padre. Entonces, ustedes hacen lo que su padre hace, le está diciendo Yeshua, los está prácticamente acusando. Entonces ellos dicen, no somos hijos ilegítimos. Aquí está que indirectamente se está infiriendo de que Yeshua es ilegítimo. Ellos se le están diciendo a él, tú vienes de un nacimiento, de una o sea, de un embarazo que no sabemos cómo se dio. ¿Estamos entendiendo? No somos hijos ilegítimos, le dijeron.
tenemos un solo Padre y nuestro Padre es Dios. Entonces, por eso puse ese asterisco ahí. Dice, algunos eruditos piensan que es una acusación implícita de que Yeshua nació por acto pecaminoso e ilícito. Porque obviamente, cuando Miriam o María le dice a su esposo José de que ella está embarazada, él se puso nervioso, dudoso. Tenía derecho de dudar porque si no hemos tenido relaciones, ¿cómo vas a salir embarazada? Entonces Yeshua le respondió, si Dios fuera su padre, me amarían, porque salí de Dios y ahora he llegado acá. Están hablando, cuando estamos hablando de que Dios es el Padre de ustedes es el diablo, ustedes se están comportando diabólicamente porque me quieren matar, porque yo digo la verdad. Todas estas cosas está hablando de Padre, 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 Padre. Pero ¿a qué se está refiriendo realmente el texto? Se está refiriendo a que si son hijos, ustedes son hijos que obedecen al Padre. Yo soy un hijo que obedece al Padre Celestial. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios, pero se están comportando con las acciones del diablo. Entonces, ¿quién es el que está diciendo la verdad? ¿Quién es el obediente del Padre? El que dice la verdad, el que actúa con justicia, el que está diciendo la verdad, el que está obedeciendo la Torá, o son aquellos que dicen que son descendientes, que tienen ¿cómo se dice? Tienen el pedigrí, que tienen la religión correcta, que tienen esto. Todas estas cosas, eso es lo que está confrontando Yeshua. Las acciones de ustedes no reflejan lo que dice la Torah. No reflejan la ley de Dios. No reflejan el comportamiento de los patriarcas. Si Dios fuera su padre, me amarían porque salí de Dios y ahora he llegado acá. Salí de Dios, salí de la presencia de Dios y ahora he llegado acá. Ahí, en esa pequeña frase, por eso está subrayada, está implícitamente diciendo, yo soy el Mesías. Salí de Dios y he llegado acá. No vine por mi propia cuenta. Y mira cómo lo dice nuevamente. Él me envió. Él es el enviado. Es un término, es un título, el enviado. El shaliach. ¿Ok? Él es el enviado. No le está diciendo yo soy el Mesías, pero se lo está diciendo claramente con términos legales y títulos que se entienden de todo erudito, son entendidos por todos los eruditos bíblicos en el tiempo de Yeshua. ¿Por qué no entienden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no entienden lo que les digo? Porque no pueden soportar escuchar mi mensaje. Porque hay mucha gente que no entiende cuando se les dice la palabra de Dios, porque los confronta y entonces no quieren escuchar ya el mensaje. Se trancan, se cierran, no quieren escuchar y miran la palabra de Dios como una molestia, como algo que se está utilizando para hacerles ver su error. Pero la persona que tiene un corazón receptivo tiene que recibir la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, que sirve para edificar, que sirve para corregir, que sirve para levantar, que sirve para también regañar. Porque de eso se trata, de corrección. ¿Ok? No lo pueden soportar, no quieren soportar escuchar mi mensaje. Ustedes pertenecen a su padre, Satanás, y quieren hacer los deseos de su padre. Desde el principio, él fue un asesino y nunca se ha mantenido fiel a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, está hablando su carácter. Cuando el enemigo dice una mentira, es porque es parte integral de su carácter, porque es un mentiroso. Es más, es el inventor, es el padre de la mentira. Pero en cuanto a mí, dice Yeshua, porque digo la verdad, no me creen. En los últimos tiempos van a decir verdad, pero van a estar diciendo mentiras. Y la gente va a creer la mentira en vez de buscar la verdad, discernir la verdad. La gente va a creer en los hijos rebeldes en vez de seguir a los hijos obedientes. Y lo estamos viendo.
La gente le cree a los rebeldes, la gente le cree al terrorista, la gente le cree que hay justicia en la maldad de los narcotraficantes, que prefieren creer en la benignidad de aquellos que andan con este patrón de ser los padrinos, ¿verdad? Que son digamos, narcotraficantes, pero porque reparten dinero, entonces la gente cree en esa bondad que está comprando al pueblo, que está comprando ¿cómo se dice? La lealtad de esa gente, en vez de creer a la persona que habla rectitud, que habla verdad, que habla justicia y que se comporta conforme al carácter de Dios. Porque la gente lo que quiere es el beneficio del dinero, quiere el beneficio de la bendición, quiere el beneficio de lo que les van a regalar en vez de ver de dónde está proviniendo. En la Torah nos dice bien claramente que Dios no acepta que se le den ofrendas a Él que sea de dinero mal habido, de la venta de un perro, del salario de una prostituta, del salario de vender drogas. O sea, ese dinero no se le puede ofrecer al Señor porque va a traer maldición. Ese dinero no, algo que se consiguió de una transacción ilícita, no se puede traer como una ofrenda a Dios. Porque eso es meter lo que es inaceptable dentro de en el santuario del Eterno. ¿Ok? Entonces, dice el 25, pero en cuanto a mí, porque digo la verdad, no me creen. Dice, ¿quién de ustedes puede mostrarse en que estoy equivocado? ¿Quién de ustedes me puede demostrar que yo estoy equivocado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Si él está hablando, es decir, cuando uno habla y habla la Torah, la gente puede ver de que estás hablando Torah. ¿Cómo se te puede contradecir si saben que lo que estás diciendo está establecido en el libro? No es la perspectiva de uno, porque cada persona puede torcer la Torah si quisiera. Se les pueden torcer y lo vemos a diario predicado en diferentes púlpitos alrededor del mundo. De que hay gente que tuerce las escrituras para suplir o llegar a utilizar la escritura de la manera como ellos creen que debe de ser, pero no en su contexto apropiado. El que pertenece a Dios escucha lo que Dios dice. La razón por la que ustedes no escuchen es porque no pertenecen a Dios. Y es aquí donde venimos y hacemos la línea que parte el cake. Hacer la voluntad de Dios significa prescribirte de acuerdo a lo que está establecido en su voluntad. Pero volvemos a decir, hay un elemento importante. Tenemos que buscar justicia. Y la justicia viene con un nivel de misericordia. Porque el castigo tiene que ser exactamente de acuerdo al crimen. Y a veces hay gente ejerciendo tanto la ley de que terminan victimando a la persona que tiene que recibir su castigo. Está muy bien, tiene que recibir un castigo, pero tiene que ser de acuerdo a la medida. Ojo por ojo, diente por diente, es una retribución, es una medida retributiva, no es una cuestión de venganza. Uno no puede ensañarse con ninguna persona. El criminal tiene que recibir su castigo de acuerdo a su crimen. Entonces, vamos a contextualizar para ir terminando. ¿Por qué es importante hacer esto? Contextualizando algunas razones de por qué rechazaron a Mashiach Yeshua en su tiempo. ¿Por qué lo rechazaron? Porque a veces uno le dice, ¿cómo es posible que no hayan visto que Yeshua era el Hijo de Dios, que era el enviado, que era el Mashiach? ¿Cómo es posible? Podemos sentarnos en esa butaca y culpar a todo el mundo, como se ha hecho por 2000 años, que se ha culpado a todo un pueblo, diciendo de que ellos todos tienen la culpa por lo que se le hizo a Yeshua. No, estaba escrito que él iba a padecer. Él mismo lo enseñó. Él mismo lo repite en todas las cuentas de su vida, de su ministerio. En todos los evangelios. Yeshua, nuestro Mashiach y Maestro, tuvo mucha resistencia y crítica de parte de oponentes gratuitos y religiosos, políticos y corruptos.
Lo difamaron de muchas maneras. Lo probaron haciéndole preguntas capciosas, queriendo hacerle tropezar. Lo llamaron glotón, borracho por juntarse con los publicanos y gente común del pueblo, y entre palabras sugirieron que él era inmoral. ¿Cómo sé que lo injuriaron de esa manera? Cuando se le invitó a aquella fiesta y unos decían, si fuera verdaderamente un hombre de Dios, si fuera un profeta, sabría quién es la mujer que le está lavando los pies. En otras palabras, que es una prostituta. Entonces, él es un inmoral porque se está dejando tocar de una mujer que tiene una conducta cuestionable. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces, por asociación, lo que están diciendo es que él es un inmoral. ¿Por qué? Para empezar, los rabinos o los maestros no se podían dejar tocar, mucho menos de una mujer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, al cuestionar eso, de que él estaba permitiendo que sus pies fueran limpiados por esta mujer con sus cabellos, estaban diciendo que él era un inmoral. Estaban difamándolo de una manera implícita, no directa, pero con comentarios de este tipo. Entonces, porque tenía mujeres discípulas y no rechazaba a las prostitutas, sino que le tenían compasión y las restauraba. Imagínense, una persona es como un adicto, un alcohólico que se restaura, un drogadicto que se restaura, una prostituta que se restaure. Es decir, lo que estaba incorrecto, Yeshua lo ponía recto y lo estaban criticando por eso. Entonces, ¿cuál podría ser una supuesta razón que tenían sus opositores para tratar de hacerle ver como si fuera un maestro o profeta falso? La manera como ellos estaban tratando de hacerlo. ¿Cuál sería esa? La razón que ellos buscaban establecer era hacerle ver como un hijo rebelde, como un hijo de Israel rebelde, como un judío rebelde, como un hombre que había cuestionado la autoridad, es decir, a cuestionar la tradición de los padres, estaba cuestionando la autoridad del establecimiento judío. Por lo tanto, era un hijo de desobediencia. Ellos, consumidos por su envidia y la misma vergüenza de ser confrontados en su injusticia y corrupción, querían difamar a Yeshua acusándolo de ser, uno, un desobediente a la Torah. Por eso lo querían encontrar, por eso le ponían tantas pruebas con la Torah para ver si él sabía. Enemigo de las tradiciones de los padres, es decir, un rebelde que deshonraba a sus padres. Si usted no se aplica a la Torah, tú estás deshonrando a tus padres. Tú estás deshonrando a nuestros sabios. Tú estás deshonrando a los padres de nuestra religión. 3. Un glotón, comilón, borracho e irresponsable. Porque ser un maestro y asociarlos con este tipo de gente te era contado por ser irresponsable, por ser un impuro, por ser una persona que se dejaba tocar, alcanzar por este tipo de personas, los cuales incurría en una impureza ritual. Número 4, un personaje inmoral que se entrega a la vida de lascivia. Sus padres deben llevarlo ante los ancianos para que sea castigado y le den el veredicto que ya sabemos que de acuerdo a la Torah, un contumaz, rebelde, borrachón, comilón y desobediente a la Torah tenía que morir apedreado. Por eso buscaban apedrear. Por eso es que cada vez que se acercaban a él y lo trataban de atrapar, la misma Biblia nos dice de que agarraban piedras para apedrear, pero nunca pudieron hacerlo. En Deuteronomio 21, 18 al 21 dice lo siguiente: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, e incluso después de que lo disciplina se niega a hacerle caso, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán ante los líderes de su ciudad a la puerta de ese lugar. A la puerta de ese lugar, ¿ves? A la puerta de la ciudad. Y dirán a los líderes de su ciudad, este hijo, ¿por qué a las puertas de la ciudad? Porque ahí es donde estaban los tribunales, ahí es donde se reunían los jueces, los líderes de la ciudad. Y dirán a los líderes de esa ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos hace caso, vive desenfrenadamente y se emborracha. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta la muerte. Así pondrán fin a tal maldad entre ustedes y todo Israel se enterará y temerá. Entonces, ¿por qué los padres de los mismos sabios dicen de que nunca se ha encontrado en los registros históricos de que un solo caso de un
muchacho que haya sido apedreado por sus propios padres o por los líderes de la ciudad porque sus padres lo llevaron para que le dieran el veredicto de muerte. ¿Por qué, hermano? Porque es responsabilidad de los padres crear a hijos correctos. Y el mismo hecho de que un hijo sea rebelde, contumaz, desobediente, habla del carácter de sus dos padres. ¿Estamos entendiendo? El hijo que es rebelde, que es mal habido, que es un ratero, que es un irresponsable, borrachón, posiblemente sus padres no sean borrachones e irresponsables, pero es el alboroto, el grito, el desenfreno en la casa, el maltrato, el abuso, la violencia, no solamente física entre los padres, pero la violencia verbal, crea hijos rebeldes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que buscar cómo tener relaciones que sean fructíferas para que no existan este tipo de testimonio de parte de los hijos de que sus padres han llevado este tipo de caos para que ellos no adopten ese tipo de actitudes o de caracteres. La Torá enumera 5 requisitos que debe cumplir un hijo para ser castigado con la pena capital. A veces los leemos, pero no los observamos individualmente como tal. Hay 5 requisitos. Dice que debe ser terco. Lo dice en el versículo 18. Si un hombre tiene un hijo terco, ¿okay? Después dice rebelde y desobediente, ¿okay? Lo dice después en, ¿verdad? Rebelde, que no nos hace caso, dice en el 20, eso es desobediente, y vive desenfrenadamente y se emborracha, es glotón y borracho. ¿Okay? Aquí no dice que es comilón, ¿okay? No lo dice en esta traducción, ¿okay? Pero en la otra traducción dice que es comilón o glotón y borracho, ¿okay? Que se emborracha. Por lo tanto, hay 5 cosas. Esa persona, en otras palabras, ha violado todas las posibles cosas que pueden rendirle un poco de comprensión o de misericordia, de gracia, porque terco, rebelde, desobediente, glotón y borracho, irresponsable. Es una combinación de todo. Es una fórmula bien fuerte. Nuestro Mashiach, maestro, nos confirmó los pensamientos de sus opositores cuando aludió en Lucas 7:34 y dijo, ¿cómo podemos confirmar eso? Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, mirad, un hombre aquí, este hombre es glotón y borracho, lo criticaban. Vino el Hijo del Hombre, estaba hablando del título que se le daba al Mesías que iba a venir, al Mesías que ellos estaban esperando. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, es decir, que come y bebe, que toma vino y que come. Pero ustedes dicen, miren, aquí un hombre glotón y borracho. ¿En qué sentido y en qué contraste o comparación con quién es que Yeshua hace este comentario? ¿Con qué se está comparando el mismo Yeshua? Pongamos atención a esto, porque mire, a veces miramos esta porción, pero en este contexto es bien interesante. Porque yo nunca lo había visto desde este punto de vista de que este hijo contumaz, el pueblo tradicional, religioso, y que no estaba aplicando la Torah correctamente, le quería injuriar a Yeshua haciéndolo ver como ese hijo rebelde. Entonces, por eso Yeshua les dice acá, viendo el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es un comelón y es un borracho. Entonces, ¿en qué sentido está comparando él? ¿Con qué se está comparando para hacer este comentario? La glotonería y la embriaguez son nada más 2 de los criterios que la Torah exige para condenar a muerte a un hijo rebelde. Ya los acabamos de ver. Habían 5 categorías que hacen ver que un hijo es contumaz y rebelde. Aunque los sabios y eruditos ni los registros literarios del pueblo judío revelan que alguna vez alguien llevó a su hijo para ser enjuiciado en esta manera. Tenemos que concluir entonces que no es que no habían hijos malos, habían hijos malos, pero que los padres nunca encontraron razón suficiente que justificara llevarlos para que sus hijos fueran castigados con muerte.
Primeramente porque tenían que empezar por enjuiciarse a ellos mismos por haber criado mal a sus hijos. Por otro lado, en toda verdad, nuestro maestro no era ningún borracho ni glotón. Realmente, Yeshua no era ni borracho ni glotón. En ese pasaje, Yeshua contrastó su enfoque de la piedad con el austero ascetismo de Yohanan el Inmersor, es decir, con Juan el Bautista se estaba comparando. ¿Qué es esto del ascetismo? Es la autodisciplina severa y evitación, o alguien que evita hacer indulgencias de gustos y placeres de la vida por razones religiosas. Es decir, una persona como Yeshua, se le llamaba nazareo, porque estamos seguros que Yeshua cumplió un nazareato también. Juan el Bautista cumplió un nazareato también. Lo podemos ver porque él comía ciertas comidas nada más. Él se había dedicado, se había consagrado a Dios de esta manera. Por eso sabemos que él cumplió un nazareato. ¿Okay? Entonces, él se estaba comparando con el Inmersor, que fue el profeta de su tiempo que llamó a la gente al arrepentimiento. Acuérdense que antes de la voz de Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, habían pasado 400 años donde no se había escuchado una voz de un profeta que sacudiera a la sociedad judía de una manera tan tremenda como lo hizo la voz de Juan el Bautista. Por lo tanto, él se está comparando a esa voz que recientemente el pueblo escuchó. ¿Okay? Entonces dice, y Juan el Bautista no comía nada de lo convencional de la dieta judía. Todo lo que le era permitido a un judío, él no lo comía realmente. Juan solo comía langostas, que son insectos limpios, miel de abeja y otras cosas o posiblemente miel de dátiles, ¿ok? Y otras cosas que encontraban en su estado natural y silvestre. Esas cosas naturales que encontraban en su estado natural y silvestre, no procesadas, no cocinadas de una manera especial. El maestro comía pan y bebía vino como una persona regular. Entonces, en ese contraste o en esa comparación es que Yeshua está trayendo este comentario. Ustedes miraron de que viendo el Hijo del Hombre que bebe y come y dicen que es un comelón y un borracho porque lo están comparando con Juan el Bautista. Por eso le decían a él, ustedes no ayunan, tus discípulos no ayunan. ¿Qué es lo que le estaban diciendo? Lo están acusando al maestro de que él no les enseña bien a sus. Si los alumnos no ayunan, significa que el maestro no ayuna tampoco. Entonces lo están haciendo un comelón, un glotón. Ok. Pero irónicamente los mismos criticantes, la misma gente que criticó a Yeshua por comer y beber libremente, consideraron también a Juan el Bautista que estaba posesionado por un demonio, porque no comía cualquier cosa, sino que comía langostas, que son insectos kosher, con miel y otras cosas silvestres. Entonces, los mismos que criticaban al uno porque dejaba de comer, decían, está endemoniado, también criticaban a Yeshua porque sí comía y bebía vino y decían que estaba mal también. Entonces, estamos viendo la hipocresía y estamos viendo la situación con la que nuestro Mesías estaba confrontando en su vida. Yeshua comentó, porque vino Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y decís, tiene un demonio. Lucas 7:33. Inmediatamente de 7:33, inmediatamente después 7:34, pero ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, mirad un hombre glotón y borracho. Entonces, Yeshua está contrastándole y diciéndole, ustedes no saben en lo que creen. Ustedes abran sus conceptos de la Torah de acuerdo a lo que ustedes quieren creer. Y no quieren aceptar la verdad. Aunque yo les esté hablando la verdad de la Torah, ustedes quieren interpretarla a su manera, porque no quieren ser avergonzados ni quieren aceptar que ustedes están actuando con injusticia. En otras palabras, quienes se oponían al mensaje de arrepentimiento descartaron a Juan por su severo ascetismo, pero también descartaron a Yeshua porque no practicaba el ascetismo severo de Juan.
acusando a Yeshua de glotón y borracho. Los enemigos de su mensaje intentaron asociarlo con el hijo rebelde de Deuteronomio 21. Y hay mucha gente que continúa diciendo que Yeshua no es el Mashiach porque es un profeta falso, porque no se comportó de acuerdo a lo que se esperaba, a lo que ellos interpretaban que deberían de ver en ese Mesías que ellos esperaban o que ellos tejieron de acuerdo a sus propios conceptos, no conforme a la voluntad de Dios. El mandamiento de apedrear a un hijo terco y rebelde tiene fama de ser uno de los mandamientos más severos de la Torá. Los sabios enseñan que este mandamiento nunca se cumplió, ya lo hemos dicho un par de veces. En cambio, representó una norma extrema para advertir a los padres sobre la grave responsabilidad de criar a sus hijos con rectitud. Tenemos que ser responsables para criar hijos de bien y tomar responsabilidad de que si esos hijos terminan malográndose, es también nuestra responsabilidad. Aunque la misma palabra nos dice que ya un hijo no va a morir por las faltas de su padre, ni un padre va a morir por las faltas de sus hijos. Cada uno va a ser responsable de sus propios pecados. Tenemos que entender que hay una herencia, o podríamos decir una maldición generacional, que se traspasa o se pasa de generación en generación por las malas costumbres. Y aunque que cada uno va a pagar por su propio pecado, la maldición generacional tiene que ver en la manera como la gente actúa. Porque eso es una cultura que se transfiere. Hashem desea recordarnos que este misbot nos llama a la humildad dentro de nuestra naturaleza humana. Mire, el Eterno quiere que nosotros entendamos que esto acerca de ser hijos obedientes o crear hijos mal habidos o hijos bien obedientes, establece, nos enseña qué tan humildes somos nosotros. Porque si nos sometemos humildemente a la voluntad de Dios, vamos a tener efectos positivos. Pero si no nos sometemos en humildad, vamos a tener efectos negativos en nuestras familias. Porque todos los seres humanos somos hijos e hijas tercos y rebeldes. Realmente todos nosotros, todos, hasta el más obediente, hasta la persona más dedicada, tiene, dicen en inglés, flaws of character. Tiene fallas en su carácter. Todo ser humano, ¿ok? No hay nadie que sea perfecto. Todos nosotros somos hijos tercos y rebeldes ante nuestros padres terrenales y también ante Dios. Todos les hemos contestado mal a nuestros padres en algún momento de nuestra vida, de jovencitos o inclusive mayores. Y todos sabemos que de una u otra forma, aquí o allá, desobedecemos a nuestro Abacadosh. De vez en cuando desacatamos la Torá. No estoy diciendo que eso es correcto, lo que estoy diciendo es que seamos sinceros, que todos tenemos ese potencial o esa tendencia que a veces podemos salirnos del carril. Todos hemos caído de la gloria y merecemos la pena del veredicto del tribunal celestial. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Para salvarnos del castigo que correspondía al hijo desobediente, Dios envió a su propio hijo obediente. Para limpiarnos del castigo que correspondía a los hijos desobedientes, Dios envió a su propio hijo, que es el obediente, para que enfrentara la pena de muerte en nuestro lugar. Para que él recibiera ese castigo en nuestro lugar. El apóstol Pablo, Rab Shaul, dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. La dádiva, el regalo, el mataná de Dios es la vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Romanos 6:23. El único Hijo de Dios, el unigénito, completamente obediente al Padre, recibió el castigo debido a muchos hijos rebeldes. Y nosotros tenemos que ser humildes para aceptar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Termino con esto. Nuestra generación lucha una batalla feroz, hermanos, y algunos de los retos son la
la aculturación, la cultura popular persistente en todos los medios, porque eso nos va calando. Entre más miramos cultura popular, más estamos internalizando lo que ellos están enseñando. La asimilación de los matrimonios mixtos. Cuando hay personas que, como decíamos, se casan con personas que no se conocen, que no tienen las mismas formas de fe, de diferentes religiones, eso va a traer caos, especialmente cuando venga a ser la crianza de los hijos, porque no hay un consenso de cómo vamos a educarlos. Si no hay un consenso, eso es peligroso. Tienen que hablar de estas diferencias, tienen que hablar si tienen la misma fe, procure tener los mismos preceptos de fe, que obedezcan la misma Biblia, que obedezcan la Biblia del Eterno, el único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios, el Padre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. La asimilación a los matrimonios mixtos y la sexualidad rampante que se enseña, eso es un peligro. La influencia de los medios de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el entretenimiento cala profundamente en nuestros sentidos. Por eso es que está siendo usado a través de Hollywood, de todos los videos y toda la música y todas estas cosas, calan a la conciencia del ser humano. Mire cómo ha cambiado en los últimos 30 años la manera de pensar en los Estados Unidos. Es increíble cómo en los últimos 30 años la percepción de lo que es justicia, lo que es verdadero, lo que es correcto, lo que es realmente justo, se percibe hoy en día de lo que era percibido hace 30 años. El sistema educativo como ola de modificación cultural y social. Las escuelas hoy en día son criaderos de perspectivas que son contrarias a nuestros conceptos bíblicos. Todo es contrario a la voluntad de Dios. La Parashá Ki-Teitzei parece ser contradictoria. Ahí dispensen que escribí la mitad con minúscula y la mitad con mayúscula. Parece ser contradictoria. ¿Por qué, pastor? ¿Usted piensa que suena contradictoria? Porque mire, se habla de que un soldado judío pueda consumar su deseo de casarse con una Eshet Yafa Toar, una mujer de bello aspecto, que no es judía, que no es israelita, que no es, ¿verdad? Pero que es capturada en la guerra. Entonces, como que esto confunde en el mensaje. Porque si se permite que te cases con una persona de allá de las naciones, cuando Dios te ha dicho de que no le des a tus hijas a los hijos de ellos, ni tampoco tus hijos a las hijas de ellos, ¿verdad? Para evitar ese contraste en la manera de creer. Aquellos adoran dioses paganos, tú adoras al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo es posible que se le permita? Entonces, ¿está la Torah a favor del matrimonio mixto o está en contra de estos comportamientos? Quiere Dios que nosotros nos casemos con personas de la misma forma de pensar para evitar conflictos. O nos está permitiendo a través de esta Torah que podamos hacer lo que nos dé la gana. No. Tenemos que entender en su contexto adecuado. Es para un soldado que está en la guerra. No dice todos los israelitas tienen que vivir de esta manera o tienen que ver esta ley que afecta a todos los hombres y a todas las mujeres de la nación de Israel. No dice eso, dice para el soldado que fue a la guerra, que posiblemente va a estar años. Acuérdense que la conquista que llevó a cabo el pueblo de Israel en la tierra de Canaán fueron 14 años. Según la mayor parte de los eruditos, tardaron 14 años en conquistar a todas las otras naciones que habían en Canaán. Entonces imagínense, estos soldados allá en guerra, por 14 años allá afuera, sin tener mujer era imposible. Entonces Dios estaba abriendo una especie de ventana para que ellos hicieran las cosas, pero que las hicieran correctamente. De igual manera, hoy nos dice, cuando vayas a escoger, escoge bien, escógela conforme al criterio de tu Padre Celestial, conforme a la dirección que te da Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque esto no va a abrir puertas como cuando vinieron y le trajeron a Yeshua aquella famosa cuestión. Señor, ¿le es permitido a un hombre darle carta de divorcio a su mujer? Porque encontró algo que no le gustó y Yeshua le dijo, no, Moshe le dio a ustedes el acta de divorcio por el duro corazón de ustedes.
por el duro corazón del hombre. Porque en vez de estar en esa violencia verbal y doméstica a veces que se lleva cuando las dos personas llegan al desacuerdo, es mejor que se separen para que no hayan heridos, para que las cosas no trasciendan a cosas más dificultosas y peores, para que no se malogre la familia. Pero eso es porque ustedes son duros de corazón. Después le trajeron aquella otra pregunta acerca del divorcio también. Perdón, no de divorcio, sino de quién iba a ser la mujer con aquel caso de que con el matrimonio levirato, cuando un hermano que tenía 7 hermanos se casa con esta mujer, pero se muere y no le deja hijos a la mujer. Entonces se tiene que casar el siguiente hermano con esa mujer para crear hijos, pero ese también se muere. Y así sucesivamente, dice, los 7 hermanos se mueren. ¿De quién va a ser esposa cuando resuciten? Cuando ellos vayan al cielo. Entonces el Señor le dijo bien claramente, ustedes no entienden, o deberían de entender de que cuando sean resucitados y estén en presencia de Dios en el cielo, no se van a dar en matrimonio. Es decir, no le va a pertenecer ella a ninguno de ellos, sino que van a ser como ángeles. No necesitan casarse. ¿Ok? Porque el entendimiento de ellos les habían enseñado una manera de interpretación que era contrario a lo que realmente la Escritura dice. ¿Estamos entendiendo? Cuando una persona malinterpreta la Torah, entonces significa que todo lo que va a ser basado en ese criterio equívoco va a sacar a la Torah de la justicia que está supuesta a dispensarle a la persona. ¿Estamos entendiendo? Si un abogado malinterpreta la ley de los Estados Unidos en referencia al divorcio, en referencia a un litigio de accidentes de carro, lo que sea, pero si se interpreta mal, cuando se dispense esa supuesta justicia no va a ser tan efectiva porque se está interpretando con los ojos equívocos. Tiene que ser interpretada de acuerdo para lo que fue creada. Entonces, no es que se le permita a cualquier persona hacer lo que quiera en referencia a buscarse una pareja. El creyente tiene que buscar a una pareja que presente sus mismos criterios, sus mismas formas de pensar en referencia a la voluntad de Dios en su vida. ¿Para qué? Para que tengan buen matrimonio, para que tengan una familia que se desarrolle con sanidad espiritual, con sanidad mental. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos debemos de casar dentro de nuestra congregación de Elohim. ¿Significa que te tienes que casar nada más con la gente de tu propia congregación? No. Significa que con la congregación alrededor del mundo del pueblo de Dios, que hay más o menos en un 90%, diría yo, ¿verdad? Si están siguiendo la Escritura, hay siempre un margen de diferencias, pero que en un 90% tengan los mismos valores espirituales. No se debe de procurar buscar una persona del mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hoy en día se habla mucho sobre proteger esta esencia y la integridad familiar. ¿Cómo podríamos nosotros preservar la integridad familiar cuando dos personas viven peleándose porque tienen formas diferentes de interpretar hasta de cómo van a crear a los hijos? Es ahí donde empieza el problema. No queremos crear hijos desobedientes y rebeldes. Queremos levantar una estirpe para Jehová, una estirpe para Hashem, una estirpe para nuestro Elohim. Y de la manera que lo hacemos es siguiendo su santa prescripción. Luego, ¿recibes, pueblo de Dios? Amén. Amén. Entonces, así es como discernimos al hijo obediente del hijo rebelde. Así es como lo creamos, así es como lo levantamos, así es como tenemos, ¿verdad?, que la familia no batalla con excusas, que la familia no batalla con prejuicios, con problemas, ¿verdad? Sino que se dé a derrotar a los enemigos de Dios con su Torah. Padre Santo, te pedimos que esta palabra sea no solamente aceptada para aquellos que están acá en presencia, pero aquellos que han escuchado esta enseñanza, este mensaje.
Dios mío, ayuda a las familias, ayuda a las parejas, ayuda a aquellos que están buscando esposo o esposa a encontrar esta verdad y que sea tangible, que sea, Señor, vivificante en su entender, para que puedan tener efectividad en su diario vivir, para que sus vidas de matrimonio y de familia sean, Señor, fructíferas para la gloria de tu nombre, de tu reino, y en el nombre de Yeshua lo pedimos. Y todo el mundo dice, amén. Shalom.